Yo creo que primero fue el interés por la educación. A mí y por la recepción en segundo lugar, aunque por la comunicación fue en primer lugar antes que nada. Yo estudié ciencia de la comunicación. Estando ahí dentro me interesé mucho por la educación porque me parecía que los medios de comunicación tenían que contribuir a la educación, que era una necesidad y sigue siendo muy grande para toda la población, sobre todo para población de menores recursos. Y entonces mi desafío en los años 70, cuando era estudiante de comunicación, era cómo poner los medios de comunicación, radio, televisión, cine, filminas, lo que teníamos a la mano, periódicos, boletines, etcétera, para desarrollar la conciencia crítica y la formación ciudadana de habitantes de colonias periféricas de la ciudad de Guadalajara. O sea que ahí no entraba la recepción, era más bien la emisión. Yo comencé en comunicación del lado de la emisión, tratando de hacer con los medios cosas, producir efectos deseables, buenos, educativos en las audiencias para las cuales nos dirigíamos. Y fue hasta mucho después que, cuando hice mis estudios de doctorado, que me interesó el lado de la recepción, porque me di cuenta que finalmente quien define lo educativo no es el emisor, sino el receptor, en el sentido de que nosotros, como productores de televisión, de radio, de cualquier medio, podemos decir: vamos a hacer este producto mediático con estas características, con este contenido, y queremos producir tal aprendizaje. Y resulta que pues no se produce solamente ese aprendizaje, si es que se producen muchos otros inesperados. La gente lo ve y aprende cosas que nosotros ni nos imaginábamos que podía aprender. Y finalmente esto pasa con la programación educativa, pero con cualquier otro tipo de programación. La gente dice, por ejemplo, una madre analfabeta a su hija adolescente, que le recomienda ver el capítulo de la telenovela para que aprenda a comportarse con el novio. O sea que la telenovela se convierte de repente, según la audiencia, en un programa muy educativo, no solamente para pasar de año en la escuela, sino para la vida, para saber cómo comportarse, interactuar con los otros y qué modelo seguir para ser más exitosos y que nos vaya mejor en la vida cotidiana. O sea que las audiencias son las que definen finalmente qué aprenden y qué es lo educativo, en este caso de la televisión, pero de cualquier medio. Y ahí fue que el interés por la recepción se me hizo muy evidente cuando fui confrontado con los creadores de Plaza Sésamo en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, en la Escuela de Educación, donde, si bien habían logrado un modelo muy bueno para producir aprendizajes concretos, me parecía que en América Latina el problema era mucho mayor que solamente servir de complemento a la escuela. El problema era qué hacer con toda esa televisión que no pretende ser educativa, pero que educa más que la que sí pretende, y cómo formar las expectativas de las audiencias para que sean más exigentes, para que demanden una televisión que les deje y que les dé respuestas a las preguntas vitales que ellos tienen y que no se responden con un capítulo de programación instructiva. Entonces ahí fue que empecé a caminar del lado de la audiencia y traté de vincular la educación con la educación de las audiencias, para a su vez las audiencias demandar mejores cosas a los medios comerciales, y a la vez también capacitarse como productores de sus propios medios, lo cual hoy tiene muchísimo más importancia que antes, por la posibilidad real de ser interlocutores a través de las conexiones digitales que nos permiten
poder replicar en el momento, poder emitir nuestra respuesta al producto recibido y poder entrar en una relación de tú por tú con los originales emisores para nosotros también convertirnos en emisores. O sea que el tema educativo está más presente que nunca y tiene en este momento, justamente por lo que yo llamaría la condición comunicacional contemporánea, tiene la posibilidad de tener una proyección insólita. Por primera vez en la historia de los medios de comunicación tenemos la posibilidad de ser interlocutores en el mismo tiempo, en el mismo canal, con la misma tecnología, con la misma inmediatez, con los mismos contenidos de aquellos que tradicionalmente han sido los emisores. Entonces creo que el reto fundamental de todos nosotros es asumirnos en la posición creativa de productores de nuestra propia comunicación en esta nueva tesitura dentro de las redes sociales y también en todos los demás portales y sitios donde tenemos que decir nuestra palabra, recuperando a Paulo Freire, quien ha sido inspirador de todo lo que he hecho desde el principio, justamente para hacer realidad lo que la condición comunicacional, que es una condición fundamentalmente tecnológica, hoy nos permite. Entonces, hay que abandonar el facilismo, la comodidad, el conformismo a que nos tenía acostumbrado los medios masivos. Los medios masivos nos han hecho simplemente buscar con el control remoto algo y si nos gusta nos quedamos y si no buscamos otra cosa, pero no nos exige mayor trabajo de nuestra parte. Estamos muy mal acostumbrados como audiencias de los medios masivos y tenemos que empezar a formarnos y asumirnos y comportarnos como audiencias creativas, demandantes, cuestionadoras, que debemos estar dispuestos a estar en interlocución con todos los demás con los que tenemos alcance. Ahora, eso no se va a dar naturalmente, digamos, ¿no? No, yo creo que es lo que estamos viendo, que para un porcentaje mínimo de los que tienen acceso a las tecnologías más modernas, eso puede empezar a ser realidad. Pero como decía, como escribió mi colega Toby Miller, uno de las autoridades internacionales sobre televisión, la televisión no va a morir mientras los demás medios le sigan planteando a los cibernautas una demanda de producción y de interlocución. La televisión no le plantea ninguna demanda. Y entonces, mientras el televidente se sienta a gusto, que no tiene que responder, la televisión seguirá existiendo, porque esa dimensión humana de no tener que responder a demandas es como una demanda que todos necesitamos, a la cual todos necesitamos responder en un mundo tan lleno de demandas. Entonces, saber que alguien no nos demanda nada y nos ofrece entretenimiento gratuito y satisfacción de muchas necesidades emocionales y sensoriales, es algo con lo cual seguiremos teniendo una relación. Desgraciadamente, porque creo que podíamos encontrar mayor placer en la medida en que pasamos a un nivel distinto al nivel de la interlocución.